Claude Code es una herramienta increíble para programar con inteligencia artificial, pero hay algo que la mayoría descubre tarde: no sabe nada de tu stack. No conoce tu framework, no entiende tu dominio, y no tiene ni idea de las reglas internas de tu equipo. Hasta que descubres los plugins. Hoy te voy a enseñar a crear tu primer plugin para Claude Code en 10 minutos, usando el marketplace de la comunidad, que ya tiene más de 2200 plugins gratuitos esperando a que los uses. Al final del video vas a tener tu propio plugin funcionando, con su comando y su conocimiento especializado, listo para publicarlo. Aquí está el problema real. Claude Code viene de fábrica siendo un asistente generalista. Sabe muchísimo de Python, de TypeScript, de bases de datos, pero no sabe nada de tu mundo. No conoce esa librería interna que escribió tu equipo hace 3 años. No sabe que en tu empresa los nombres de las variables van en español, o que los tests se escriben de una forma concreta. Cada vez que abres un proyecto nuevo, tienes que volver a explicarle todo desde cero, y aún así, a mitad de camino, se le olvida y te sugiere algo que no encaja con tus reglas. Lo frustrante es que esa información ya existe en tu cabeza y en tu código, pero no hay forma de que el asistente la use de forma consistente. Y cuando trabajas con un equipo, el problema se multiplica, cada persona le explica las cosas a su manera, y al final nadie obtiene respuestas coherentes. Si usas Claude Code cada día y sientes que le falta contexto, suscríbete. Cada semana traigo una herramienta nueva para que trabajes más rápido y le saques más partido a la inteligencia artificial. La solución son los plugins, y Anthropic ha montado un marketplace comunitario para compartirlos. Este repositorio es un espejo de solo lectura que sincroniza cada noche los plugins aprobados por su equipo de revisión, más de 2200 plugins, todos pasados por un escaneo de seguridad automático antes de publicarse. Unplugin de Claude Code es básicamente un paquete de 3 cosas: comandos, que son instrucciones que disparas con una barra; skills, que son conocimiento especializado que el asistente carga cuando lo necesita; y agentes, que son subagentes con un rol definido. La idea es brillantemente simple: empaquetas todo lo que el asistente debe saber de tu dominio, y lo instalas con un comando. Y aquí viene lo mejor: es de código abierto, con licencia Apache, así que puedes mirar cómo están hechos los mejores plugins y copiar lo que te sirva. Vamos a verlo en la terminal. El marketplace es un simple archivo JSON, así que cualquier lenguaje puede leerlo. Con un script de Python descargamos el archivo, contamos cuántos plugins hay, y listamos los primeros. Fíjate en la variedad: hay plugins para seguridad de APIs, para accesibilidad, para contabilidad, para SAP. Cualquier dominio que se te ocurra, alguien ya empaquetó su conocimiento en un plugin. Y como el JSON es público, puedes consultarlo desde tus propios scripts de automatización. Ahora vamos a crear nuestro primer plugin. To-Do Plugin empieza con un archivo llamado plugin.json dentro de una carpeta especial, .claude plugin. En este manifest defines el nombre, la versión, una descripción, el autor y la licencia. Es un JSON normal y corriente, sin magia. La descripción es importante porque es lo que verá la gente cuando busque tu plugin en el marketplace. Y ojo con la versión: cada vez que publiques cambios, tendrás que subirla para que los usuarios vean la actualización. En el próximo video voy a crear un plugin con agentes autónomos que ejecutan tareas completas sin supervisión. Suscríbete para no perdértelo. El siguiente bloque es un comando. Los comandos son instrucciones en Markdown que el usuario dispara escribiendo una barra y el nombre. Fíjate en la parte de arriba, entre los 3 guiones, ahí va la descripción y la pista del argumento, un pequeño contrato que le dice al asistente qué esperar. Debajo va la instrucción en sí, escrita en lenguaje natural. No es código, es una receta que Claude Code sigue al pie de la letra. Así conviertes un prompt que repites 1000 veces en un comando de una sola barra, compatible con todo tu equipo. Y ahora la parte más potente: los skills. Un skill es un archivo de conocimiento que el asistente carga de forma automática, solo cuando la tarea lo requiere. Empieza con un bloque de metadatos que dice su nombre y cuándo usarlo, y debajo va todo el conocimiento: buenas prácticas, convenciones, ejemplos. En este caso, le enseñamos a Claude Code cómo escribir APIs con FastAPI siguiendo las reglas de nuestro equipo. Lo importante es que el skill solo se carga cuando hace falta, así que no ensucia el contexto en tareas que no lo necesitan. Y al final, validamos el manifest y vemos la estructura completa del plugin. Un par de trucos para publicar. Primero, y esto despista a mucha gente, no se abre un pull request al repositorio. Los plugins se envían por el formulario oficial de Claude, y los pull requests directos se cierran automáticamente. Segundo, Anthropic pasa cada plugin por un escaneo de seguridad antes de publicarlo, así que revisa que tu código no tenga nada raro. Tercero, sube la versión en cada cambio, si no, los usuarios no verán tu actualización. Y cuarto, dedícale tiempo a la descripción: es lo que la gente lee en el marketplace para decidir si instala tu plugin o pasa de largo. Una descripción clara de lo que hace y para quién es, multiplica las descargas. Seamos honestos con sus límites. Unplugin no es código ejecutable, son instrucciones en texto plano que el modelo interpreta, así que no esperes lógica condicional ni bucles. El proceso de revisión de Anthropic no es instantáneo, puede tardar, y si quieres cambios inmediatos quizá te convenga instalar el plugin localmente desde tu propio repositorio.
Para instalarlos necesitas la CLI de Claude Code, no funcionan con la web. Y ojo, un plugin no reemplaza un buen prompt, es una capa de contexto que mejora la consistencia, pero si la instrucción base es mala, el resultado seguirá siendo malo. Aún así, para compartir conocimiento de equipo de forma repetible, no hay nada más limpio. ¿Cuándo conviene crear un plugin? Si tienes convenciones internas que repites en cada proyecto, un scale las deja fijas para siempre. Si tu equipo ejecuta el mismo flujo a diario, un comando lo convierte en una barra. Si trabajas con APIs o servicios propios, un plugin puede enseñarle al asistente cómo usarlo sin que le expliques los endpoints cada vez. Y si hay conocimiento de dominio que los nuevos tardan meses en aprender, empaquetarlo en un scale acelera su incorporación. La regla es simple, si te descubres explicando lo mismo 2 veces, conviértelo en plugin y no lo expliques nunca más. ¿Y las alternativas? Los prompts sueltos funcionan a nivel individual, pero no escalan, cada persona los escribe a su manera y no hay versiones ni distribución. Los MCP servers, por otro lado, conectan al asistente con herramientas externas, con bases de datos y APIs, y son complementarios. Un plugin puede incluir su propio MCP para dar acceso a datos en vivo. La clave es que el plugin empaqueta conocimiento e instrucciones, mientras que el MCP conecta herramientas. De hecho, muchos de los mejores plugins combinan ambos, un scale que explica cómo usar una API y un MCP que la ejecuta de verdad. No son rivales, son piezas que se complementan. Cuéntame en los comentarios qué plugin te gustaría crear para Claude Code y en el próximo video lo construimos juntos paso a paso, con su comando, su scale y su agente. Si este video te sirvió, dale like y suscríbete para no perderte el siguiente, donde haremos un plugin con agentes autónomos. Claude Code y el Marketplace son de código abierto con licencia Apache, así que puedes usarlos en cualquier proyecto, incluso comercial. El enlace al repositorio y todos los comandos están en la descripción.